Séneca dijo una vez, si no tienes un propósito claro, desperdiciarás tu tiempo en trivialidades. En un mundo donde las distracciones nos rodean y la comodidad nos seduce, la disciplina se convierte en una de las cualidades más valiosas que podemos desarrollar. Pero la disciplina no surge de la nada, ni depende únicamente de la fuerza de voluntad. Es un hábito que se construye día a día, y los estoicos entendían esto mejor que nadie. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó batallas tanto en el campo de guerra como en su vida interior. Séneca, consejero de emperadores, escribió sobre cómo vivir con sabiduría y resistencia. Ambos dejaron enseñanzas atemporales sobre cómo dominar la mente y mantener la constancia en medio de las dificultades. Si alguna vez te has sentido atrapado en la procrastinación, la falta de motivación o la incapacidad de seguir adelante con tus objetivos, este vídeo es para ti. Aquí descubrirás 4 principios esenciales que Marco Aurelio y Séneca practicaban para construir una disciplina inquebrantable. No se trata de simples consejos motivacionales, sino de estrategias probadas que han resistido el paso del tiempo. Es hora de dejar atrás las excusas, tomar el control y comenzar a vivir con propósito y determinación. Si este contenido resuena contigo y crees que puede ayudar a más personas, apóyame dándole like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Así seguiremos creciendo juntos en este camino de automejora. Ahora sí, comencemos. 1. Propósito, la brújula interna de la disciplina. El propósito es el motor de la disciplina, el faro que guía nuestras acciones cuando todo parece confuso o difícil. Es lo que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando la motivación se desvanece y los desafíos parecen insuperables. Sin un propósito claro, nuestras acciones se vuelven erráticas, dependemos del estado de ánimo del momento y perdemos el sentido de dirección. Pero cuando tenemos un propósito bien definido, cada esfuerzo cobra sentido, cada sacrificio se justifica y cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer. Sin embargo, muchas personas confunden el propósito con una simple lista de objetivos. Pueden fijarse metas, como conseguir un mejor trabajo, alcanzar una determinada cantidad de dinero o mejorar su condición física, pero si esas metas no están arraigadas en un significado más profundo, pronto perderán su fuerza. Un propósito auténtico va más allá de los logros superficiales, es un llamado interno que nos impulsa desde lo más profundo de nuestra esencia. No depende de factores externos ni de la validación de los demás, sino de una convicción interna que nos da dirección y sentido. El impacto de la falta de propósito. Cuando una persona carece de propósito, su vida puede volverse mecánica y vacía. Se despierta cada mañana, cumple con sus responsabilidades, pero siente que algo le falta. Puede estar ocupada todo el día, pero sin una verdadera sensación de progreso o realización. Esta falta de dirección lleva a la insatisfacción, la ansiedad y, en muchos casos, la procrastinación. Sin un propósito que guíe nuestras acciones, nos volvemos vulnerables a la distracción y a la búsqueda constante de gratificaciones efímeras que solo llenan el vacío de manera temporal. Además, cuando no tenemos un propósito claro, nos volvemos más susceptibles a la influencia externa. Terminamos viviendo según las expectativas de los demás, siguiendo un camino que quizás no es el nuestro, solo porque parece ser la norma. La sociedad nos dice que debemos hacer, que debemos desear, pero si no tomamos el control de nuestra vida y definimos nuestro propio camino, terminaremos sintiéndonos insatisfechos, incluso si desde afuera todo parece estar bien. Por otro lado, quienes han encontrado su propósito experimentan una profunda sensación de claridad y determinación. Saben por qué hacen lo que hacen y, por lo tanto, pueden resistir mejor las dificultades y los momentos de duda. Su propósito actúa como un escudo contra la distracción y la incertidumbre, permitiéndoles avanzar incluso cuando las circunstancias no son ideales. ¿Cómo descubrir y construir un propósito? La pregunta clave es, ¿cómo encontramos nuestro propósito? No hay una respuesta única, ya que cada persona tiene un camino diferente, pero hay algunas reflexiones que pueden ayudar en este proceso. Una de ellas es preguntarse, ¿qué actividad te llena de satisfacción incluso cuando es difícil? A menudo,
nuestro propósito está relacionado con aquellas cosas que nos desafían pero que, al mismo tiempo, nos dan un sentido de logro y plenitud. También podemos preguntarnos, ¿qué harías si no tuvieras miedo al fracaso o a la opinión de los demás? Muchas veces, nuestras pasiones y propósitos están ocultos detrás del miedo y la inseguridad. El propósito no siempre surge en momentos de calma y tranquilidad. De hecho, muchas veces lo descubrimos en medio de crisis y dificultades. Es en los momentos de adversidad cuando nos vemos obligados a cuestionarnos qué es realmente importante para nosotros. Grandes figuras de la historia han encontrado su propósito en medio de pruebas difíciles. Un ejemplo claro es Marco Aurelio, quien no solo fue emperador, sino también un filósofo que comprendió su rol como una responsabilidad más que como un privilegio. Su propósito no era gobernar por poder o prestigio, sino actuar con justicia, sabiduría y templanza, incluso cuando las circunstancias eran adversas. A lo largo de su vida, enfrentó guerras, traiciones y enfermedades, pero nunca se desvió de su propósito de servir al bien común. Otro ejemplo es Séneca, quien dedicó su vida a reflexionar sobre cómo vivir con virtud y resistencia. A pesar de los altibajos políticos y personales que enfrentó, siempre regresó a su propósito de difundir el conocimiento y ayudar a los demás a desarrollar fortaleza interior. Su propósito le permitió mantenerse firme en sus principios, sin importar lo que ocurriera a su alrededor. Si miramos a nuestro alrededor, podemos encontrar múltiples ejemplos de personas que han construido sus vidas en torno a un propósito sólido. Son aquellas que, sin importar los obstáculos, siguen adelante con determinación. No porque tengan más suerte o menos dificultades, sino porque han encontrado un porqué lo suficientemente fuerte para resistir cualquier cómo. Descubrir nuestro propósito no significa que todo se volverá fácil, pero sí nos dará la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos con determinación. Es importante recordar que el propósito no es algo que simplemente se encuentra, sino algo que se construye con el tiempo. No es una revelación repentina, sino el resultado de años de exploración, esfuerzo y aprendizaje. Lo fundamental es tomar acción. No hay que esperar a tener una claridad absoluta para empezar a moverse en la dirección correcta. Es en la acción donde se encuentra la claridad, no en la mera reflexión. Cada paso que damos, cada desafío que enfrentamos y cada lección que aprendemos nos acerca más a nuestro verdadero propósito. Cuando encontramos nuestro propósito, la disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en una expresión natural de quiénes somos y de la vida que queremos construir. Nos levantamos cada día con una razón clara para seguir adelante, con la certeza de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en algo que realmente importa. Así que pregúntate, ¿por qué te levantas cada mañana? ¿Qué harías incluso si nadie más lo reconociera? ¿En qué vale la pena invertir tu vida? Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a empezar a definir el propósito que guiará tu disciplina y, en última instancia, toda tu existencia. 2. Acción, más allá de la reflexión. La disciplina no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. Es la base sobre la cual se construyen todas las grandes transformaciones. No se trata solo de pensar en cómo mejorar, de formular planes o de visualizar una mejor versión de nosotros mismos. Nada de eso tiene valor si no se traduce en acción. Reflexionar es útil, pero solo si nos impulsa a movernos. Sin acción, la reflexión se convierte en un refugio cómodo, una forma de engañarnos, de creer que estamos avanzando cuando en realidad seguimos atrapados en la inercia de la indecisión. Uno de los mayores errores que cometemos es esperar a sentirnos preparados. Nos decimos que cuando tengamos más energía, cuando el momento sea perfecto, cuando sintamos la motivación adecuada, entonces sí daremos el primer paso. Pero la verdad es que ese momento rara vez llega. La motivación es volátil, aparece y desaparece, y si dependemos de ella, avanzaremos de manera intermitente, sin consistencia ni rumbo claro. Los estoicos entendieron esto a la perfección. Sabían que la vida está llena de incertidumbre, que las circunstancias externas no siempre estarán a nuestro favor, pero que lo único que realmente importa es lo que hacemos con lo que tenemos en cada instante. El enemigo silencioso,
la procrastinación y el exceso de análisis. La procrastinación es una de las mayores trampas en las que caemos. Nos convencemos de que mañana será un mejor momento, que más adelante tendremos más claridad o más tiempo, pero cuanto más postergamos, más nos debilitamos. Cada vez que evitamos una tarea, reforzamos el hábito de la evasión. Nos acostumbramos a la comodidad inmediata y sacrificamos el crecimiento a largo plazo. Lo mismo sucede con el perfeccionismo, otra forma de parálisis disfrazada de exigencia. Pensamos que antes de comenzar necesitamos más información, un plan impecable, la certeza absoluta de que todo saldrá bien. Pero el estoicismo nos enseña que la perfección es una ilusión. Nunca tendremos control total sobre todas las variables y, en muchos casos, la única manera de aprender es actuar primero y ajustar después. Séneca insistía en la importancia de la reflexión, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para actuar con mayor claridad. Pensar antes de actuar es necesario, pero una vez que tomamos una decisión, debemos ejecutarla con determinación. La indecisión prolongada nos desgasta más que el error. Si observamos nuestra vida, encontraremos múltiples ejemplos de cómo el exceso de análisis nos ha llevado a perder oportunidades. Proyectos que nunca iniciamos, conversaciones que no tuvimos por miedo a equivocarnos, decisiones postergadas hasta que ya no hubo opción. ¿Cuántas veces hemos pensado en cambiar de trabajo, empezar un negocio, mejorar nuestra salud, aprender algo nuevo, pero nos hemos quedado atrapados en el voy a pensarlo mejor? ¿Y qué sucede mientras pensamos? La vida sigue su curso y el tiempo que no utilizamos ya no regresa. Un soldado en batalla no puede permitirse quedarse paralizado analizando todas las posibilidades, debe moverse, adaptarse, aprender en el proceso. Así es también la vida. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar el futuro, pero sí podemos controlar nuestra disposición para actuar en el presente. La disciplina como pilar de la acción. La disciplina es lo que nos permite mantenernos firmes cuando la motivación desaparece. Es lo que hace que un estudiante siga estudiando aunque esté cansado, que un emprendedor continúe trabajando en su proyecto a pesar de la incertidumbre, que un artista cree incluso cuando siente que su obra no es lo suficientemente buena. Cada una de estas acciones, repetidas a diario, moldea nuestro carácter. No nos convertimos en personas disciplinadas de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas decisiones constantes. Cada vez que cumplimos una promesa con nosotros mismos, fortalecemos la confianza en nuestra propia capacidad de actuar. Cada vez que nos rendimos, debilitamos esa confianza y hacemos más difícil el siguiente intento. Es un proceso acumulativo. Las personas que parecen tener una gran autodisciplina no son diferentes a nosotros, simplemente han tomado más decisiones alineadas con su propósito a lo largo del tiempo. Es fácil pensar que los grandes logros dependen de momentos de inspiración o de circunstancias favorables. Pero en realidad, lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se quedan atrás no es el talento ni la suerte, sino la capacidad de actuar sin importar las condiciones externas. Un atleta no espera a sentirse con ganas de entrenar, sigue su rutina porque sabe que la constancia es lo que lo llevará al éxito. Un escritor no espera a que llegue la inspiración, se sienta a escribir todos los días, porque entiende que la creatividad es un músculo que se fortalece con la práctica. Un estoico no deja que su estado emocional determine sus acciones, se mantiene fiel a sus principios, independientemente de las circunstancias. De la reflexión a la acción, pequeñas decisiones, grandes cambios. Cada día tenemos la oportunidad de elegir quién queremos ser. No se trata de esperar un gran momento de transformación, sino de tomar decisiones alineadas con nuestros valores en lo cotidiano. Si queremos ser disciplinados, actuemos con disciplina. Si queremos ser valientes, enfrentemos lo que nos da miedo. Si queremos ser fuertes, hagamos lo que es difícil. La identidad no se construye con pensamientos, sino con acciones. Para empezar a aplicar esto en nuestra vida, podemos seguir principios estoicos fundamentales. 1. Define tu propósito claramente. No se trata solo de decir quiero mejorar, sino de tener una razón concreta para actuar. Pregúntate, ¿por qué esto es importante para mí? 2.
Empieza con pequeños hábitos. No necesitas hacer cambios radicales de inmediato. La disciplina se construye con pequeñas acciones constantes. 3. Acepta la incomodidad como parte del proceso. Esperar a sentirte motivado es un error. La verdadera disciplina implica actuar incluso cuando no tienes ganas. 4. Pon límites a la procrastinación. Si sientes que estás postergando algo, comprométete a hacerlo por 5 minutos. Una vez que empieces, será más fácil continuar. 5. Sé honesto contigo mismo. No justifiques la inacción con excusas. Si algo es importante, hazlo. 6. No te preocupes por el resultado inmediato. El progreso no siempre es visible al principio, pero cada paso suma. Como decía Marco Aurelio, no hay que perder el tiempo discutiendo cómo debería ser una buena persona, simplemente hay que serlo. Y esto se aplica a todo en la vida. Si queremos resultados, debemos actuar. No esperemos a sentirnos listos, porque el momento perfecto no existe. Actuemos ahora, con determinación y constancia, y con el tiempo, nuestra disciplina nos llevará más lejos de lo que imaginamos. 3. Fortaleza, resistir la incomodidad y la tentación. La disciplina no es solo cuestión de hábitos o de planificación. Es, sobre todo, un acto de resistencia. Resistir la incomodidad, la fatiga, la duda, las tentaciones que nos desvían del camino. En un mundo que nos ofrece gratificación instantánea en cada esquina, la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de postergar el placer inmediato en favor de objetivos más grandes. Pero resistir no es fácil. Nos han enseñado que el malestar debe evitarse a toda costa, que si algo es difícil, quizá no sea para nosotros, que si sentimos cansancio o desmotivación, es mejor hacer una pausa y esperar a que la energía regrese. Pero la realidad es distinta. Evitar la incomodidad no nos hace más felices, solo nos vuelve más débiles. La vida está llena de dificultades, y nuestra verdadera tarea no es escapar de ellas, sino enfrentarlas con entereza. La fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la lucha constante contra nuestros propios impulsos y deseos efímeros. No hay crecimiento sin esfuerzo, ni autodominio sin resistencia. Cada vez que elegimos lo fácil sobre lo correcto, debilitamos nuestro carácter. Pero cada vez que enfrentamos una dificultad con determinación, nos hacemos más fuertes. Es natural buscar el camino de menor resistencia. Cuando algo se torna incómodo, nuestra primera reacción suele ser evitarlo. Pero evitar el esfuerzo es también evitar la posibilidad de mejora. La comodidad prolongada nos hace frágiles, porque nos priva de la oportunidad de desarrollar resiliencia. Si siempre elegimos lo que es fácil, nunca aprenderemos a manejar lo que es difícil. Piensa en un atleta que aspira a la excelencia. No llega a la cima evitando el dolor del entrenamiento ni descansando cuando debería esforzarse más. Sabe que cada repetición, cada sesión extenuante, es un escalón hacia su objetivo. La disciplina le permite ignorar el cansancio, sobreponerse al dolor y seguir adelante cuando su cuerpo le pide parar. Pero esta mentalidad no se limita al deporte. Es la misma fortaleza la que permite a un estudiante seguir adelante cuando el material se vuelve complejo, a un emprendedor continuar su proyecto a pesar de los fracasos iniciales, a una persona mantenerse firme en su propósito a pesar de la tentación de la gratificación inmediata. Resistir la incomodidad no significa vivir en constante sufrimiento, sino entrenar la mente para no rendirse ante el primer obstáculo. Es aprender a lidiar con la frustración sin permitir que nos paralice. Es entender que el dolor no es sinónimo de fracaso, sino parte del proceso de crecimiento. La fortaleza es el músculo que nos permite levantarnos después de cada caída, continuar cuando otros se detienen, persistir incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La historia está llena de ejemplos de personas que demostraron esta fortaleza ante la adversidad. Marco Aurelio, como emperador, vivió momentos de guerra, pérdidas personales y enfermedades. Pudo haber sucumbido al desánimo, pero en lugar de eso, aplicó la filosofía estoica para mantenerse firme. No buscó la comodidad ni evitó la responsabilidad, sino que asumió su deber con valentía. Sabía que el dolor y la dificultad son parte de la vida,
y que la única respuesta digna es enfrentarlos con determinación. La verdadera fuerza no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de enfrentarlas sin quebrarse. Cuando postergamos la gratificación inmediata en favor de un objetivo mayor, estamos fortaleciendo nuestra disciplina. La gratificación diferida es el arte de soportar la incomodidad presente para alcanzar algo mayor. Es el estudiante que estudia cuando preferiría salir con amigos, sabiendo que su esfuerzo le abrirá mejores oportunidades en el futuro. Es el emprendedor que trabaja largas horas en su proyecto sin resultados inmediatos, confiando en que la constancia dará frutos. Es el atleta que sigue entrenando incluso cuando su cuerpo le pide descanso, porque sabe que la verdadera mejora solo llega con el esfuerzo sostenido. No se trata solo de voluntad, sino de la capacidad de construir hábitos que sostengan nuestro propósito a largo plazo. Cada vez que resistimos la tentación de abandonar, cada vez que elegimos lo correcto sobre lo fácil, fortalecemos nuestro carácter. La fortaleza se manifiesta en la vida cotidiana de múltiples maneras. Está en la persona que decide dejar un hábito perjudicial a pesar de lo difícil que resulta el proceso. En quien enfrenta sus miedos y sigue adelante a pesar de la incertidumbre. En aquel que elige actuar con paciencia y equilibrio cuando todo a su alrededor parece empujarle a la ira. Cada pequeña acción de resistencia refuerza nuestra identidad, nos transforma en alguien más fuerte, más capaz de manejar los desafíos de la vida. No se trata de vivir una existencia de privaciones, sino de construir una mentalidad que nos permita soportar la incomodidad sin desesperarnos. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos en cada momento, sino en tener el control suficiente para elegir lo que es mejor para nosotros a largo plazo. La autodisciplina es el camino hacia esa libertad. Vivimos en una era donde todo nos empuja a buscar lo fácil, lo inmediato, lo placentero. La publicidad nos dice que merecemos descanso, comodidad y entretenimiento sin esfuerzo. La tecnología nos ofrece atajos para evitar cualquier tipo de malestar. Pero este enfoque nos aleja de nuestra propia fuerza interior. La disciplina no es una restricción, sino un acto de empoderamiento. Es el recordatorio de que podemos resistir, que somos capaces de enfrentar el cansancio, la duda, la frustración, sin rendirnos. No se trata de evitar el placer o de negar la importancia del descanso, sino de asegurarnos de que nuestras decisiones no están siendo dictadas por la comodidad momentánea, sino por el compromiso con nuestra propia evolución. Cada vez que nos resistimos a la tentación de abandonar, estamos construyendo un futuro más sólido. Cada vez que enfrentamos una dificultad con valentía, estamos desarrollando la resiliencia necesaria para los desafíos más grandes que la vida nos presentará. La fortaleza no es una cualidad innata, sino una habilidad que se cultiva con la práctica constante. Y la mejor manera de desarrollarla es enfrentando la incomodidad, una y otra vez, hasta que se convierta en parte de nuestra naturaleza. Como decía Marco Aurelio, no preguntes si esto es fácil, pregunta si es necesario. La verdadera pregunta no es si algo es cómodo, sino si es lo correcto. Y si lo es, entonces no hay excusa para no hacerlo. 4. Reflexión, la autoevaluación como herramienta de crecimiento. La disciplina sin reflexión es una espada sin filo, un esfuerzo ciego que nos lleva a repetir errores en lugar de aprender de ellos. No basta con actuar con determinación, también es necesario evaluar constantemente nuestro progreso, reconocer nuestras fallas y ajustar el rumbo cuando sea necesario. La autoevaluación es el mecanismo que nos permite mejorar con el tiempo, evitando caer en la trampa de la rutina sin sentido. Sin reflexión, la disciplina se convierte en una prisión, una serie de hábitos rígidos que seguimos sin cuestionar. Pero cuando combinamos la acción con la introspección, cada paso que damos se vuelve más significativo, cada esfuerzo más enfocado y cada obstáculo una oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, practicaba la reflexión diaria como un ejercicio fundamental en su vida. Al final de cada jornada, revisaba sus acciones, analizaba sus errores y pensaba en cómo podía mejorar. No se trataba de un acto de castigo ni de un ejercicio de culpa, sino de una herramienta para pulir su carácter y fortalecer su disciplina.
Entendía que sin una revisión honesta de sus pensamientos y comportamientos, el progreso era imposible. No basta con tener buenas intenciones ni con esforzarse mucho, si no nos detenemos a evaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, corremos el riesgo de desperdiciar energía en acciones que no nos llevan a donde queremos ir. Reflexionar no significa ser demasiado duro con uno mismo ni caer en la trampa de la autocomplacencia. Es un equilibrio entre la autocrítica honesta y la autocompasión inteligente. Muchas veces, cuando fallamos, nos castigamos mentalmente, nos repetimos que no somos lo suficientemente buenos o nos ahogamos en la culpa. Pero esto no nos hace mejores, al contrario, nos paraliza. La reflexión efectiva no busca hundirnos en la desesperación, sino darnos claridad para corregir el rumbo. Se trata de hacer preguntas clave, de observar nuestras acciones con objetividad. ¿Por qué me desvié de mi camino? ¿Qué distracciones o debilidades me hicieron perder el enfoque? ¿Cómo puedo evitar repetir este error? ¿Qué estrategias puedo implementar para mejorar? Cuanto más sinceros seamos en nuestras respuestas, más rápido creceremos. Un método poderoso para la autoevaluación es llevar un diario personal. Escribir nuestras reflexiones nos obliga a ordenar nuestros pensamientos, a enfrentar con claridad nuestras debilidades y a registrar nuestro crecimiento con el tiempo. Muchas veces, creemos que recordamos bien nuestras lecciones, pero la mente humana es frágil y tiende a olvidar lo que no refuerza con práctica. Al escribir, dejamos constancia de nuestros aprendizajes y podemos volver a ellos cada vez que lo necesitemos. También es útil hacer una revisión semanal de logros y fallos. A veces, en el día a día, no nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado, pero al mirar en retrospectiva, podemos notar patrones, identificar áreas de mejora y darnos crédito por los progresos que hemos hecho. No se trata solo de ver en qué hemos fallado, sino también de reconocer nuestras victorias, por pequeñas que sean. Otro aspecto fundamental de la reflexión es aprender de los errores en lugar de quedarse atrapado en la culpa. Muchas personas ven el fracaso como una señal de que no son lo suficientemente capaces, pero en realidad, cada error es una oportunidad de mejora. En lugar de temer equivocarnos, debemos aprender a analizar nuestras caídas con curiosidad y sin juicios destructivos. Cada obstáculo, cada tropiezo, es una lección que nos fortalece si sabemos aprovecharla. Los estoicos creían que la vida no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos y respondemos a lo que nos sucede. Así que, en lugar de ver los errores como fracasos, debemos verlos como señales que nos indican que aspectos de nuestra disciplina necesitan refuerzo. La autoevaluación no debe ser ocasional ni depender del estado de ánimo. Debe convertirse en un hábito, una práctica tan natural como la respiración. Así como un navegante consulta su brújula constantemente para asegurarse de que va en la dirección correcta, nosotros debemos revisar nuestro progreso regularmente para asegurarnos de que seguimos alineados con nuestros valores y objetivos. Sin esta revisión constante, es fácil desviarse, perderse en distracciones y terminar en un destino que nunca elegimos conscientemente. Reflexionar sobre nuestras acciones no solo nos ayuda a mejorar en lo personal, sino que también nos da una ventaja en cualquier área de la vida. En el trabajo, nos permite identificar qué estrategias están funcionando y cuáles no. En nuestras relaciones, nos ayuda a comunicarnos mejor y a evitar conflictos innecesarios. En nuestra salud, nos permite corregir hábitos poco saludables antes de que se conviertan en problemas graves. En definitiva, la reflexión es la herramienta que nos permite crecer de manera continua y asegurarnos de que estamos usando nuestro tiempo y energía de la mejor manera posible. No se trata de vivir atrapados en la duda ni de sobreanalizar cada decisión, sino de encontrar un ritmo saludable entre la acción y la evaluación. Actuar sin reflexionar es avanzar sin dirección, reflexionar sin actuar es quedarse estancado en la teoría. Pero cuando combinamos ambos, logramos un crecimiento real y sostenido. Así que, cada día, tómate un momento para mirar hacia adentro, analizar tus pasos y asegurarte de que estás construyendo la vida que realmente quieres. 5. Resiliencia, adaptarse sin rendirse. La disciplina no es solo una cuestión de seguir un plan meticuloso ni de adherirse ciegamente a una rutina.
Su esencia radica en la capacidad de continuar a pesar de los obstáculos, en la habilidad de ajustar la estrategia sin perder el propósito cuando las circunstancias cambian. La vida está llena de incertidumbre, y cualquier intento de mantener el control absoluto sobre cada detalle está condenado al fracaso. Tarde o temprano, aparecerán dificultades que pondrán a prueba nuestra determinación. Es en esos momentos cuando la resiliencia se convierte en la columna vertebral de la disciplina. Sin ella, cualquier tropiezo se convierte en una excusa para rendirse. Con ella, cada caída es solo un paso más en el camino hacia el crecimiento. Ser resiliente no significa evitar el dolor ni la incomodidad, sino aprender a convivir con ellos sin perder el equilibrio. La vida nunca sigue una línea recta, y la resistencia ciega ante los cambios solo genera frustración. Marco Aurelio, enfrentando guerras, pestes y traiciones, entendió que no podía controlar los acontecimientos externos, pero sí su respuesta ante ellos. En sus meditaciones, escribió que las dificultades solo nos dañan si nosotros les otorgamos ese poder. Lo que realmente importa no es lo que sucede, sino cómo elegimos enfrentarlo. La adversidad es parte de la existencia humana, pero nuestra actitud ante ella define nuestro carácter. Cuando la vida se torna difícil, muchos se hunden en la desesperanza, mientras que otros transforman los desafíos en oportunidades. Un error común es pensar que el fracaso es una señal de que no somos lo suficientemente buenos o de que no estamos hechos para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, los estoicos veían el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Thomas Edison, tras miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, afirmó que no había fracasado, sino que había encontrado miles de maneras en las que no funcionaba. En el estoicismo, la perseverancia no es un acto de terquedad, sino una estrategia de mejora continua. Epicteto enseñaba que no elegimos nuestras circunstancias, pero sí podemos decidir nuestra respuesta ante ellas. Un estoico no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo crecer a partir de esto? La resiliencia no es solo aguantar los golpes, sino aprender a moverse con ellos. Los atletas de alto nivel no solo entrenan para fortalecerse físicamente, sino para desarrollar la capacidad de adaptarse a la fatiga, al dolor y a las derrotas sin perder la determinación. Un boxeador que cae no pierde la pelea si se levanta antes de la cuenta final. Un maratonista que siente sus músculos arder en los últimos kilómetros no se detiene, porque ha entrenado su mente para resistir la incomodidad. En la vida cotidiana, la resiliencia se manifiesta en cada persona que decide no rendirse. Un estudiante que falla un examen y, en lugar de verlo como una sentencia de derrota, lo usa como un incentivo para mejorar. Un emprendedor que enfrenta múltiples rechazos antes de lograr el éxito, pero sigue refinando su producto hasta alcanzar su objetivo. Un trabajador que recibe una crítica y en lugar de desmotivarse, la transforma en un impulso para perfeccionar su desempeño. La clave de la resiliencia no está en la resistencia rígida, sino en la adaptabilidad. Muchas personas creen que ser fuerte significa mantenerse inflexible ante las dificultades, cuando en realidad la verdadera fortaleza está en la capacidad de cambiar sin perder el propósito. Un árbol que se niega a doblarse ante una tormenta es más propenso a quebrarse, mientras que el bambú, al ser flexible, sobrevive incluso a los vientos más fuertes. En la vida, aquellos que se aferran obstinadamente a un plan fijo, sin considerar las circunstancias cambiantes, corren el riesgo de quedarse atrás. La disciplina no puede ser una estructura rígida e inquebrantable, sino una mentalidad que se adapta a los desafíos sin perder su esencia. Para desarrollar resiliencia, es fundamental cambiar la percepción que tenemos del fracaso y la dificultad. En lugar de verlos como amenazas, debemos comprender que son inevitables, y más aún, necesarios para el crecimiento. La incomodidad es la señal de que estamos expandiendo nuestros límites. La paciencia es un componente esencial de la resiliencia, pues el progreso rara vez es inmediato. Muchas veces, las mejores cosas en la vida requieren tiempo y esfuerzo prolongado. La impaciencia nos hace abandonar demasiado pronto, cuando quizá estábamos a punto de lograrlo. El mundo está lleno de historias de personas que lograron grandes cosas no porque fueran las más talentosas, sino porque se negaron a rendirse.
J.K. Rowling recibió innumerables rechazos antes de que Harry Potter fuera publicado. Walt Disney fue despedido de un periódico porque no tenía suficiente creatividad. Michael Jordan fue excluido del equipo de baloncesto en su juventud. En todos estos casos, la diferencia entre el fracaso y el éxito estuvo en la resiliencia. La disciplina sin resiliencia es frágil. Pero cuando aprendemos a ver los obstáculos como parte del camino y a usarlos como impulso en lugar de excusa, desarrollamos una mentalidad inquebrantable. Como dijo Marco Aurelio, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino mismo. 6. Integridad, actuar según los principios y no las circunstancias. La disciplina no se trata solo de cumplir con las responsabilidades cuando es fácil o conveniente, sino de mantenernos fieles a nuestros principios incluso cuando las circunstancias nos desafían. La verdadera fortaleza de carácter no se mide en los momentos de comodidad, sino en aquellos en los que nos enfrentamos a tentaciones, presiones sociales y obstáculos que ponen a prueba nuestra ética. Séneca sostenía que la virtud no depende de la opinión de los demás ni de recompensas externas, sino de la coherencia con nuestros propios valores. Actuar correctamente no debería ser una cuestión de conveniencia, sino de convicción. Muchas veces, la falta de disciplina no es un problema de motivación o de fuerza de voluntad, sino una consecuencia de la falta de compromiso con nuestros valores. Cuando nuestras acciones dependen de la aprobación externa o de beneficios inmediatos, la disciplina se vuelve frágil y fácilmente manipulable. Un estoico entiende que su integridad no debe depender de factores externos. No actúa bien solo cuando alguien lo observa ni cuando hay una recompensa en juego. La autodisciplina verdadera nace de una convicción interna, de la decisión consciente de hacer lo correcto porque es lo correcto, sin importar si hay reconocimiento o no. La fortaleza de carácter se construye en la soledad de nuestras decisiones diarias, en aquellos momentos en los que nadie nos observa, pero aún así elegimos hacer lo correcto. La integridad no solo se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, sino también en la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchas personas fracasan en sus objetivos no porque carezcan de habilidades o recursos, sino porque no son completamente honestas consigo mismas. Se escudan en excusas como no tuve tiempo, no estaba motivado, las circunstancias no eran las adecuadas. Un estoico, en cambio, evita el autoengaño. Si no ha cumplido con sus compromisos, no busca justificaciones, sino soluciones. En lugar de lamentarse, reflexiona sobre lo que falló y cómo puede mejorar. No se permite caer en la autocomplacencia ni en el victimismo. Entiende que cada decisión construye o destruye su disciplina y que la suma de esas pequeñas elecciones define quién es en realidad. Ser íntegro significa mantener la disciplina en cualquier circunstancia. Un estudiante que estudia incluso cuando no hay un examen próximo, porque sabe que el aprendizaje es un valor en sí mismo. Un trabajador que se esfuerza al máximo aunque nadie lo supervise, porque entiende que su ética de trabajo define su carácter. Un líder que se mantiene firme en sus principios a pesar de las críticas, porque sabe que los valores no pueden negociarse en función de la opinión pública. En la vida cotidiana, vemos innumerables ejemplos de cómo la falta de integridad puede llevar al fracaso a largo plazo. Individuos que toman atajos y logran éxitos temporales, pero que eventualmente pierden todo porque no construyeron su camino sobre una base sólida. Empresas que sacrifican la ética por ganancias inmediatas y terminan cayendo en escándalos. Políticos que traicionan sus principios por conveniencia y terminan perdiendo la confianza de aquellos que los apoyaban. La disciplina sin integridad es inestable y vulnerable a la manipulación externa. Es fácil ser disciplinado cuando las condiciones son favorables, cuando todo está a nuestro favor y cuando hay incentivos claros. Pero la verdadera prueba llega cuando enfrentamos adversidades, cuando nadie nos obliga a seguir el camino correcto, cuando podríamos elegir el camino fácil y sin embargo decidimos permanecer firmes en nuestros valores. La integridad nos permite resistir la presión, evitar la corrupción y seguir avanzando sin perder el rumbo. Un estoico entiende que la única validación que realmente importa es la propia conciencia tranquila, la certeza de haber actuado con honor y fidelidad a sus principios.
Cuando la disciplina se construye sobre valores sólidos, se convierte en una fuerza inquebrantable, una brújula interna que nos guía incluso en los momentos de mayor adversidad. Es lo que nos permite mantenernos firmes cuando todo lo demás parece incierto. Es la base sobre la cual se construyen vidas de verdadero propósito y significado. Sin integridad, la disciplina se vuelve superficial y vacía. Pero cuando se entrelazan, se convierten en la clave para una vida de grandeza, resiliencia y auténtico impacto en el mundo. La disciplina, según Marco Aurelio y Séneca, no es solo una herramienta para alcanzar metas, sino una forma de vivir con propósito, integridad y resiliencia. No se trata de una serie de reglas rígidas, sino de un compromiso constante con el crecimiento personal y la excelencia. Tener un propósito claro nos da dirección. La acción nos impulsa a avanzar sin depender de la motivación. La fortaleza nos permite resistir la incomodidad y la tentación. La reflexión nos ayuda a corregir el rumbo y mejorar continuamente. A lo largo de la historia, los grandes líderes, pensadores y creadores han demostrado que la autodisciplina es la clave del éxito sostenible. No es un talento innato, sino una cualidad que se desarrolla día a día. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos en cada momento, sino tener el dominio sobre nuestras acciones y emociones para construir la vida que realmente queremos. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí nuestra actitud y nuestras decisiones. La disciplina nos da el poder de responder con sabiduría y determinación ante cualquier desafío. Aplicar estos principios no solo nos hará más eficientes y exitosos, sino que nos permitirá vivir con mayor serenidad, propósito y satisfacción. Como decía Marco Aurelio, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Desde que comencé a aplicar estos principios en mi vida, he notado cambios profundos en mi mentalidad y mis resultados. Antes, solía depender de la motivación para hacer lo que debía hacer, pero ahora comprendo que la verdadera clave es la acción constante, incluso cuando no tengo ganas. Me di cuenta de que la fortaleza se construye en los momentos de incomodidad, cuando decides levantarte temprano a pesar del cansancio, cuando dices no a las distracciones que te alejan de tus objetivos, cuando aceptas el dolor del esfuerzo porque sabes que estás construyendo una mejor versión de ti mismo. También aprendí a ver los obstáculos con una nueva perspectiva. Antes, cualquier contratiempo me frustraba y me hacía dudar de mí mismo. Ahora entiendo que cada desafío es una oportunidad para fortalecer mi carácter. En vez de preguntarme ¿por qué me pasa esto?, ahora me pregunto ¿qué puedo aprender de esto? La reflexión diaria ha sido una de las herramientas más poderosas que adopté. Escribir sobre mis acciones y pensamientos me ha permitido reconocer mis debilidades y trabajar en ellas con honestidad. Ya no me castigo por mis errores, sino que los uso como aprendizaje para mejorar cada día. Si tú también sientes que te falta disciplina o que los desafíos te superan, te animo a que comiences a aplicar estos principios en tu vida. No será un cambio inmediato ni fácil, pero te aseguro que con el tiempo notarás una transformación profunda en tu mentalidad, tu actitud y tus logros. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides dejar un like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para más contenido sobre el estoicismo y la autodisciplina, y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarme en este camino de crecimiento, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.